vamos a la parte superior, vamos a mejorar, allí en mejorar vamos a regresiones, y allí en regresiones, como les estaba comentando, el Graphics Centurion tiene varias opciones de regresión. En este caso, podemos determinar si la regresión es de un solo factor o de varios factores. Estas Graphics proporciona el concepto de un solo factor como una variable independiente, o varios factores como varias variables independientes. Realmente es una cuestión de como saber si vamos a hacer una regresión lineal, una regresión con una variable exógena o con varias variables exógenas. ¿Ok? No nos interesa, no vamos a hacer una regresión lineal simple, vamos a hacer una regresión lineal múltiple, por lo tanto vamos a varios factores. Allí en varios factores entonces vamos a regresión lineal múltiple, ¿cierto? Regresión múltiple, pero entonces noten que tenemos otras varias opciones, pues, ¿sí? Tenemos regresión lineal múltiple, tenemos regresión, seleccionar el mejor modelo de regresión, ¿cierto? Regresiones no lineales, regresiones en cadena, mínimos cuadrados, ¿cierto? Podemos hacer regresiones de varios estilos, de varios tipos. Les menciono un poco sobre selección del modelo de regresión, ¿sí? Cuando tenemos varias variables independientes que explican a la variable, en este caso, un precio máximo, la variable dependiente, ¿cierto? Podemos empezar a jugar con todas las posibles variables para tratar de depurar el modelo. La idea es quedar con el mejor modelo que explique esta variable endógena, ¿cierto? Esta variable dependiente. Podemos dedicarnos a hacerlo manualmente, uno por uno. El StatGraphics nos proporciona la posibilidad de encontrar de todas las posibles combinaciones de variables, de A1, de A2, de A3, de AT variables, bueno, de AQ variables independientes, pues él nos busca el mejor modelo y lo hace a través de el R cuadrado, que es el cociente de determinación ajustado, el R cuadrado ajustado, que es el que proporciona, digamos, la forma de comparar entre diferentes modelos posibles. Muy bien, vamos a regresión múltiple. Allí tomamos, por ejemplo, precio máximo. ¿Mm? Allí vamos a tomar como variable dependiente precio máximo y como variables independientes, bueno, algunas otras variables, ¿cierto? Cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto. eh, dejémoslo, hasta aquí. Bueno, podemos poner, vamos a poner una como por agregar una variable más, ¿cierto? Como el espacio al dar vuelta del vehículo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables que tratan de explicar efectivamente el precio del vehículo, ¿cierto? El precio máximo del vehículo. Aquí hay unas opciones que están entre paréntesis, selección y ponderación, ¿cierto? Selección es para, podemos seleccionar los primeros casos o los últimos casos, ¿cierto? El número de casos, pues, que queramos, el número de observaciones que queramos medir. En un momento chequeamos estas opciones. Por el momento, todo lo que esté entre paréntesis es opcional, no hay necesidad de llenarlo. Picamos en aceptar. Cuando piquemos en aceptar, va a saltar de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. En este caso va a abrir otro icono que va a ser el icono de regresión y lo va a poner aquí en la parte izquierda, que es el explorador. Muy bien, picamos en aceptar y en aceptar entonces mínimos cuadrados. Noten que él dice procedimientos, tenemos mínimos cuadrados, selección paso a paso, hacia adelante, hacia detrás. Eso es como el step by step, ¿recuerdan? Que es la forma de excluir o incluir variables para poder encontrar las mejores variables que se expliquen en el modelo. Piquemos en aceptar y efectivamente nos está proporcionando un análisis de regresión lineal múltiple. Tenemos, aquí hay un icono en la parte superior izquierda que dice T, hay una 2T y 2G. Eso significa tablas y gráficos. Este icono domina este panel y domina este panel. Entonces noten lo siguiente, si picamos ahí, entonces aparece resumen del análisis, sí. Sumas de cuadrados condicionales, no. Intervalos de confianza, sí, pongamos intervalo de confianza. Matriz de correlación, pongamos matriz de correlación, ¿cierto? Residuos atípicos, puntos influyentes, probablemente para la regresión, sí, nos interesa. Gráfico del efecto de cada componente, observados versus los predichos,
residuos versus la variable, en este caso X, residuos versus los predichos, nos interesa más residuos versus el número de filas y gráficos de intervalo. Realmente nos interesa solamente esto. Vamos en aceptar y observamos la salida. En este caso, entonces tenemos que el modelo quedaría escrito de la forma, tenemos la constante que es beta 0, tenemos beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5, ¿sí? Tenemos 5 coeficientes realmente, 6 coeficientes que están explicando a la variable, en este caso, precio del vehículo, ¿sí? De entrada, lo que uno tiene que hacer es hacer una prueba global para ver si el modelo efectivamente hay o no hay modelo. Esto se hace a través de una distribución F, ¿cierto? Que sale de esta tabla de análisis de varianza. En conclusión, si el valor P es menor que 0.05, pues podemos decir que hay un modelo de regresión. Si no, entonces efectivamente estas variables no sirven para explicar el precio de los vehículos, ¿cierto? Del vehículo. Vemos que el valor P está por debajo de 0.05. Conclusión, sí puede ajustarse un modelo de regresión lineal múltiple. Ahora bien, ¿cuáles variables serían las que de pronto entran o deberían entrar en el modelo? ¿Sí? Las variables que deberían entrar en el modelo son aquellas que también bajo una prueba, digamos que una prueba de calidad estadística, deban pertenecer al modelo. Esto se hace a través del estadístico que escriben, pero lo chequeamos a través del valor P. De todas estas variables, las que deberían entrar en el modelo son aquellas que tienen valores P por debajo de 0.05. En conclusión, bueno, la constante casi nunca se excluye, ¿sí? Aunque se podría excluir en este caso, ¿sí? Entonces noten, valor P, 0.14, 0.67, 0.41, 0.000, esto pertenece a caballos de fuerza. En este caso, caballos de fuerza debe ir incluida dentro del modelo. Las demás no proporcionan un valor P realmente significativo, ¿sí? Digamos que esto es estadísticamente, de pronto en decisiones administrativas o gerenciales pues no se puede hacer eso, no se pueden excluir algunas variables. Entonces tratemos de encontrar o se trata de buscar el mejor modelo tratando de excluir variables que pues proporcionan realmente ruido, ¿sí? De forma general, el modelo nos ajusta a un 57.2%. Realmente no es un buen ajuste. El error cuadrado ajustado 54%, ¿cierto? Hay otras estadísticas como el error absoluto medio, el estadístico de Tugit-Watson para tratar de medir la autocorrelación, ¿cierto? Entre las observaciones, el StatGraphics nos proporciona todos estos estadísticos. A diferencia de otros softwares estadísticos, el StatGraphics nos da la ecuación del modelo. Es la ecuación del modelo, ¿sí? Si lo notan, ningún otro software nos escribe la ecuación. El StatGraphics sí nos la escribe. Muy bien. Pasemos a las otras salidas. Digamos que las otras salidas son algo que ya conocemos, la matriz de correlaciones, que son las correlaciones de las variables independientes. En este caso no incluye la variable dependiente, ¿cierto? Valores atípicos. Podemos encontrar que hay unos valores atípicos en la base de datos, que es el vehículo número 4, el 28, el 59 y el 78. ¿Sí? Podemos encontrar valores incidentes que hacen apalancamiento, ¿cierto? Que básicamente también son los que el software aquí marca 58, 28, 58, 59 y 61. Obvio, esta es la primera vez que se ajusta este modelo, entonces hay que hacerle depuración del mismo modelo. Debemos filtrar las variables que no estén aportando. La idea es tratar de reducir la ecuación, el modelo, a su mínima expresión, ¿sí? En este caso, de acuerdo a las salidas, realmente el modelo debería ser algo así como caballos de precio del vehículo que dependa directamente de los caballos de fuerza del vehículo, ¿cierto? Y tiene sentido, ¿no? Probablemente entre más caballos de fuerza tenga el vehículo, probablemente va a valer más el vehículo. Muy bien. Vamos a, bueno, los gráficos. Dentro de los gráficos de este modelo de regresión lineal múltiple, recuerden que no es una regresión simple. Luego, este gráfico no es el gráfico tradicional de la línea de regresión, no. Porque tenemos varias variables que explican a la variable, independientes que explican a la variable y. Luego, este gráfico no es el gráfico de regresión. Este es
el efecto del cilindro, de la variable cilindros, ¿cierto?, al modelo. Realmente no es que esté aportando mucho. Aquí podemos nosotros, clic derecho en opciones de ventana, cambiar las variables para mirar cuáles efectivamente están teniendo un patrón de comportamiento realmente más deseado, mejor deseado, ¿cierto? Los más importantes. Miren, la variable más importante es la que sigue si lo notan, sigue en la línea. Además, a pesar de eso, se encuentra por acá algunos datos atípicos, datos extraños, ¿cierto? Entonces aquí podemos chequear qué tanto aporta cada variable al efecto del modelo de forma conjunta. Muy bien. Damos clic derecho, nos vamos a llevar todas estas salidas. Bueno, igual con los valores predichos versus los residuos estudentizados, ¿cierto? La idea de los residuos estudentizados es que oscilen de forma fluctuante o aleatoria alrededor de cero. Claro, hay algunos que no están oscilando alrededor de cero, tienen unas medidas muy altas. Estos son los datos atípicos y también datos de apalancamiento que están dañando el ajuste de la regresión lineal múltiple. Muy bien, damos clic derecho, copiamos esto al Stat Report. Y el software nos pestañea dando una señal de que efectivamente enviamos esto al Stat Report. Ok, algunas otras herramientas que se utilizan en segmentación de mercados y de herramientas para analizar información, ¿cierto? Es algunas otras técnicas multivariadas. Por ejemplo, vamos a la parte superior, datos continuos, vamos a métodos multivariados. Por ejemplo, tenemos componentes principales, análisis factorial, análisis de correlación canónica, análisis conglomerado, análisis discriminante. Vamos directamente a análisis factorial o análisis de factores. Allí en análisis de factores lo que queremos es tratar de identificar variables latentes, variables no observables que midan, ¿cierto?, variables cuantitativas, variables métricas que están incluidas dentro del formulario para poder explicar variables que no se pudieron preguntar directamente. Piensen ustedes en que a veces a las personas les incomoda que les pregunten cuánto ganan, a veces a las personas les incomoda que les pregunten en estudios sociales, les preguntan a algunas personas les incomoda que les pregunten sobre drogadicción, sobre relaciones sexuales, ¿cierto? Sobre condiciones familiares, el trato con algunos familiares, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es tratar de hacer preguntas alrededor de ese fenómeno que no se puede preguntar directamente, ¿cierto? Para tratar de medir esa variable latente, esa variable no observable que efectivamente no se pudo medir. Muy bien, eso es como la esencia del análisis factorial. En este caso, pues, vamos a hacer análisis factorial con algunas variables cuantitativas, ¿cierto? Vamos a agregar precio máximo, millas por galón en la ciudad, cilindros, tamaño del motor, caballos de fuerza, revoluciones por minuto, ¿sí? Y vamos a tratar de construir unas nuevas variables llamadas variables factor, ¿cierto? Entonces, observen que se puede reducir la dimensión, que también es la misma esencia, digamos, que el análisis de componentes principales, que es reducir la dimensión, ¿cierto? De 6 variables de estudio, podemos reducir la dimensión a 2 nuevas variables que tratan de explicar todo el fenómeno. De entrada, estamos ganando, digamos que, facilidad para el manejo, para el procesamiento de información. Se reduce la dimensión de estudio de 6 a 2, ¿cierto? Lo podemos observar en este gráfico de sedimentación. Los dos primeros componentes, los dos primeros factores están proporcionando, digamos que la mayor acumulación de información. Con los dos primeros factores acumulamos el 85.54% de la información. Luego, estos nuevos dos factores son las nuevas dos variables latentes o nuevos variables factor que explican básicamente el fenómeno que queríamos explicar con 5 variables iniciales, ¿cierto? ¿Dónde están esas variables? Están de aquí. Vamos a seleccionarlos todos. Nótenlo, esta es la matriz de, la idea de rotar los factores es tratar de buscar como la mejor representación y captura de los ejes. Podemos rotarlos o podemos dejar sin rotar, ¿cierto?
los factores. ¿M? Tenemos las cargas factoriales, que son las combinaciones lineales antes y después de, ¿sí? Y esta es la tabla de puntuaciones. Esta es nuestra base de datos, ¿cierto? De las 6 variables que analizamos, se redujo a 2 columnas, 2 nuevas variables. Estas son las variables para analizar. ¿Listo? Muy bien, esta es la representación gráfica de los dos factores. Noten que ya con estos dos factores podemos hablar de un patrón, de un patrón descendente del primer factor versus el segundo factor. A medida que aumenta el primer factor, el segundo va disminuyendo, ¿cierto? Ya ahí podemos encontrar patrones pues, de tendencias. Podemos también hacer gráficos ya no con 2, sino con 3, los 3 primeros factores, ¿sí? Podemos observar como patrones de descripción de tendencias e identificar valores atípicos si es que lo queremos hacer. El Stratigraphic nos permite la opción de rotar, ¿cierto? De buscar como la mejor fotografía para estos análisis. Efectivamente, esto es a ojo de experto, hay que tratar de buscar pues la mejor representación para identificar digamos, valores que se alejan, valores atípicos. Esta es la representación de las variables en el espacio de los factores. ¿Sí? Lo que se quiere buscar en esta es qué variables se acercan a la línea roja. La línea roja horizontal es el primer factor, la línea roja vertical es el segundo factor. Entonces, aquellos que se acercan al primer eje, ¿cierto? Son las que más aportan al primer factor. ¿Sí? En este caso, tamaño del motor y cilindros, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, revoluciones por minuto, ¿sí? Mientras que para el segundo realmente no hay una variable pues bien definida que explique pues el segundo factor. ¿Mm? Muy bien, esta es como la representación del análisis factorial. Lo que queremos es reducir dimensión y construir nuevas variables que expliquen pues el comportamiento de un conjunto de variables, ¿cierto? Para explicar una variable latente. Damos clic derecho, vamos a copiar el análisis de Stat Report para llevarnos todo este informe, ¿cierto? A un editor de texto. Ok. Otro procedimiento muy utilizado, ¿cierto? En segmentación de mercados es precisamente el análisis de conglomerados o clúster. El análisis de conglomerados o clúster lo que trata es de identificar características comunes de individuos para poder tratar de aglomerarlos, agruparlos, ¿cierto? Segmentarlos en grupos. Hay que chequear, hay que identificar qué es lo que los separa. Vamos a tomar algunas variables, vamos a presión máximo, millas por galón en la ciudad, revoluciones, millas por galón en la ciudad, cilindro, ay, número de cilindros, caballos tamaño del motor, caballos de fuerza, dejémoslo así. Muy bien, picamos en aceptar. Hay varias opciones para hacer análisis de conglomerado, ¿cierto? Hay dos eh, elementos básicos para poder hacer un clúster y es el método de agrupación y la métrica que se utiliza para agrupar, para calcular las distancias, ¿cierto? Tenemos el método de agrupación que es el de fin más cercano, el de fin más lejano, el método de centroide, el método de mediana, el método de promedio por grupo, el método de WAR, el método de K-medios. La métrica tenemos euclidiana cuadrada, ¿cierto? Y city block, bloque habitacional, ¿cierto? Es la misma distancia de Manhattan. Podemos conglomerar observaciones, en este caso vehículos, o podemos conglomerar variables. En nuestro caso es conglomerar vehículos. ¿Qué vehículos son los que se agrupan? Clicamos en aceptar y esto es lo que nos arroja el StatGraph. Sí, efectivamente es muy engorroso, no se ve, podemos mejorar esta gráfica, damos clic derecho, opciones gráficas, y allí entonces vamos a mejorar esta marca para que sea entendible, para que se pueda leer. Vamos a aceptar.
Muy bien. Damos clic derecho, opciones de análisis y aquí podemos tomar, por ejemplo, existen diferentes duplas, debemos mezclar como el método versus la distancia. Si yo cambio, digamos que el método del vecino más cercano al método de centroides, efectivamente el dendrograma me va a cambiar, ¿sí? Eh, permítanme, vamos a cambiar este tamaño. Claro, son 93 vehículos, entonces esto es como la aglomeración entre ellos. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito y es tomar menos vehículos. Aquí en etiqueta podemos poner FIR, los primeros 20 vehículos. A ver qué ocurre. ¿Sí? Seleccionar los primeros 20. Estos son los primeros 20 vehículos y esta es la forma de aglomerarlos, ¿cierto? Si lo que queremos hacer es como agrupamientos. Entonces, podemos ver que un grupo está definido por el vehículo 1, 12, 3, 6, 15, el otro por 1, 2, 4, 3, 5, 8, el otro por 7, 3. Entonces podemos ver que estos ya se están agrupando por características específicas, ¿cierto? Si queremos saber cuáles son esos vehículos, entonces vamos aquí a las opciones de análisis y vamos a tomar, digamos que el modelo del vehículo, bueno, el tipo de vehículo, ¿cierto? Que es una de las variables de interés. Entonces, noten que son vehículos compactos y tamaño medio acá, aquí tamaño medio también compactos, aquí vehículos grandes, aquí todo este bloque es de vehículos grandes, también esto es de vehículos grandes y deportivos. Entonces, observen que ellos se están agrupando, ellos mismos se están agrupando de forma particular. Muy bien. Tenemos otro tipo de análisis, claro, dentro del método, del método de agrupación, digamos que el más fuerte de todos es el método de Ward con la instancia CityBlock. Esta es la dupla que proporciona, digamos que la mejor discriminación. De entrada, le podemos decir al software que nos haga un conjunto de grupos, por ejemplo, que nos haga 3 grupos. Entonces podemos hacer 3 grupos acá, picamos acá en número de conglomerados, picamos en 3, aceptar, ya tenemos los grupos de vehículos, ¿cierto? 1, 2, 3 grupos de vehículos. Entonces, podemos definir el número de clúster de entrada antes de que el software nos proporcione el clúster. Podemos también decirle que nos proporcione otras salidas, como por ejemplo, la tabla de pertenencia, el vehículo a qué clúster pertenece. Entonces, si le quitamos la etiqueta, ¿cierto? A los vehículos, por ejemplo, acá, si le, si le quitamos la etiqueta al vehículo, él nos dice, el vehículo 1 al conglomerado 1, el 2 al conglomerado 2, el 3 al conglomerado 3, el 4 al conglomerado 2, el 5 al conglomerado 2, el 6 al conglomerado 1, etcétera, etcétera. Y entonces nos va dando como la asignación, la pertenencia de cada vehículo a qué conglomerado, ¿cierto? Nos ofrece también gráficos de dispersión de aglomeración de los vehículos. Permítanme, vamos a mejorar esta gráfica un poquito. Eh, Entonces observen, estos son como los grupos que se crearon para identificar la variable precio máximo versus
millas por galón en la ciudad, ¿cierto? El Stat Graphic nos proporciona también una opción muy interesante y es eh, tratar de hacer los grupos, círculos de agrupación, nótenlo. Este par de variables son muy buenas para conglomerar, ¿cierto? Para identificar los clústeres. Observen que están completamente separados. Sin embargo, hay otras variables que, bueno, no es que sirvan mucho, ¿sí? Observen. Por ejemplo, precio máximo con cilindros. Ya hay intersecciones. Cuando hay intersecciones, esas variables ya realmente no están aportando mucho, no están realmente siendo muy buenas ¿para qué? Para conglomerar, ¿sí? Observen. Muy bien. Digamos que aquí ya podemos hacer identificación de características, podemos hacer, ya hicimos, esto es hacer análisis de conglomerados, hacer clúster, y lo que resta es identificar qué vehículos caen dentro de qué grupos. ¿Y para qué hacemos esto? Precisamente para darle un nombre a esos clústeres, a esos grupos. La idea es caracterizar estos vehículos con un nombre en particular. Digamos que los vehículos de gama alta tienen estas especificaciones de los vehículos deportivos son de este tipo, los que tienen mejor revolución por minuto son estos. Entonces podemos identificar, digamos que un grupo en especial de los vehículos que tienen gama que son tamaños de motor grande con especificaciones altas, que sean deportivos o no deportivos. Entonces, podemos dar una caracterización a través de esta técnica de análisis clúster o conglomerados para estos vehículos. Muy bien. Ah, para terminar, vamos a hablar de variables cualitativas. ¿Les parece? Vamos a hacer un análisis de correspondencia múltiples. La idea del análisis de correspondencia múltiples es más o menos la misma idea de la regresión, y es tratar de buscar incidencias o causalidades de una variable versus la otra. Sin embargo, entonces lo que necesitamos en este caso son variables cualitativas más no cuantitativas, ¿cierto? Entonces podemos tomar algunas variables eh, cualitativas para poder identificar, digamos, que patrones de comportamiento. Por ejemplo, ¿será que el tipo de vehículo, que puede ser compacto, tamaño medio, grande, pequeño, ¿cierto? La marca del vehículo, si el vehículo eh, es manual o automático, y si el vehículo es nacional, en este caso de Estados Unidos o no, ¿será que tiene algún tipo de asociación de incidencias? Entonces ya no utilizamos herramientas multivariadas cuantitativas de la escuela sajona, sino realmente una técnica estadística multivariada de la escuela francesa, que es análisis de correspondencias múltiples. Vamos a utilizarlo. Ojo, esta técnica de análisis de correspondencias múltiples solamente está en esta última versión del StatGraphics Centurion 16. En las versiones anteriores no se encuentra. Muy bien, vamos a analizar. En analizar vamos a datos categóricos. En datos categóricos vamos a varios factores. Y en varios factores vamos a análisis de correspondencia múltiples. Aquí entonces tomamos la variable. ¿Cuáles variables? Entonces vamos a tomar tipo de vehículo, la marca del vehículo. Bueno, vamos a hacer algo interesante. Vamos a tomar solamente tipo de vehículo. Vamos a tomar si el vehículo es manual o automático, y vamos a ver si el vehículo es doméstico, o sea, nacional o importado. Solamente vamos a tomar estas tres variables y vamos a procesarlas. ¿Sí? Lo que él nos arroja para este caso es un mapa de correspondencias múltiples. Es este mapa que está en la parte inferior derecha, ¿cierto? Les explico por un momento el mapa. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de buscar incidencias, asociaciones entre estas variables, ¿sí? ¿Cómo interpretar un mapa de estos? Se interpreta de la siguiente forma. Voy a poner aquí a mejorar estos puntos para que se puedan visualizar.
Muy bien. Entonces, hay dos criterios básicos para poder leer estos mapas. Uno es cercanía con respecto al origen. La cercanía con respecto al origen significa mayor frecuencia, fue lo que más ocurrió, ¿sí? Segundo, lo que uno busca es cercanía entre categorías de variables distintas, ¿sí? ¿Qué significa categorías de variables distintas? Por ejemplo, si el vehículo es manual o no, y se asocia con el tamaño del vehículo, ¿cierto? Y si el vehículo es nacional o importado. Por ejemplo, podemos ver aquí una aglomeración de categorías. ¿Qué podemos leer acá? Podemos leer de que, claro, como está cerca al origen, es lo que más ocurrió. Entonces, ¿qué fue lo que más ocurrió? Lo que más ocurrió es que en la base de datos encontramos vehículos que no son eh, eh, nacionales, realmente son internacionales, de tamaño pequeño, ¿cierto? Y de tamaño compacto, y que efectivamente son manuales más no automáticos. Fue lo que más ocurrió en la base de datos, ¿cierto? Lo podemos encontrar también en los segundos más frecuentes fueron vehículos de tamaño medio y vehículos vans, ¿cierto? ¿Qué fue lo menos frecuente en la base de datos? Vehículos grandes, ¿sí? Y vehículos nacionales. Realmente hubo más vehículos internacionales que vehículos nacionales, ¿sí? Para vehículos manuales, automáticos, realmente fueron pocos en la base de datos. Entonces observen que podemos aquí meter más variables. Podemos verificar, ¿cierto? Por ejemplo, el modelo del vehículo, podemos categorizar las variables cuantitativas como la revolución por minuto, el tamaño del motor y tamaños de motor grande, mediano, pequeño, que es cambiar la variable y agregarla aquí, ¿cierto? Entonces podemos buscar asociaciones de otra manera. Ya no es por medio del modelo de regresión lineal múltiple, sino por análisis de correspondencia múltiples. Muy bien. Con esto entonces damos por terminada esta sesión. Alex Silva nos pregunta sobre dónde puede conocer más herramientas del Stock Graph. Realmente, como les mencioné, dentro de Software Shop, en la página de Software Shop hay, digamos que, videos de uso básico del Stock Graph y Centurion, ¿cierto? Sin embargo, en la red puedes encontrar hasta libros que son escritos, ¿cierto? Donde utilizan Stock Graph. Natalia Arboleda nos pregunta sobre qué tan potente es la herramienta para una gran capacidad de datos. Realmente se comporta de muy buena manera. El Stock Graph y Centurion tiene muy buena capacidad para registros y para variables. Obviamente hay algunos elementos que son algunos software en el mercado que son muchísimo más potentes, pero bueno, ya digamos que eso es para niveles industriales realmente mucho más grandes, como encuestas nacionales y eso, ya la cosa se pone pesada. Probablemente se puede, pero entonces hay que emplearle la capacidad de memoria del software. En la regresión de variables cualitativas se construye una ecuación de predicción. Bueno, realmente cuando uno hace modelos de regresión con variables cualitativas, no solamente puede ser predicción, ¿cierto? No solamente sirve para predicción, ¿sí? Y en este caso ya no sería pues, una regresión tradicional, una regresión lineal múltiple clásica, sino realmente una regresión lineal con una regresión ni siquiera lineal, una regresión con variables cualitativas. Estamos hablando de regresiones logísticas o regresiones logic, ¿cierto? O Probit, y sirve también para dar unas predicciones, ¿cierto? Unos diagnósticos. No necesariamente tiene que ser para hacer los pronósticos. Harrison Riasco nos pregunta qué tan robusto es el software para hacer minería de datos. Bueno, realmente minería de datos requiere digamos que tiene muchos más elementos, ¿cierto? Tenemos que hacer algunos otros desarrollos como redes neuronales, aunque el Stochastic de Centurion también tiene para hacer redes neuronales, pero entonces a dos capas nomás, ¿cierto? Entonces, digamos que es un software bueno para dar un inicio para explorar datos, ¿cierto? Tiene clúster, tiene discriminantes, tiene regresiones, tiene análisis factoriales, tiene análisis de correspondencia múltiples, tiene regresiones por pasos, tiene análisis, redes neuronales, entonces digamos que se está completando, es realmente bueno, pero entonces digamos que en una primera etapa de data mining.
Reinaldo Peralta pregunta cuáles son las ventajas de Stack Graphics respecto al SPSS. Bueno, realmente cada uno de los softwares tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Hay algunos procedimientos que el Stack Graphics hace mucho más rápido que el SPSS. Hay otros que el SPSS lo hacen, digamos que más completo que el Stack Graphics, ¿sí? Entonces realmente no entraríamos porque ya entraríamos, digamos que a polemizar sobre eso. Digamos que cada uno se adecúa a la herramienta y va aprendiendo pues, a manejarlo. Javier Alonso dice que para ejercitar me gustaría que nos proporcionara la base de datos para analizar las salidas y cotejarlo. Ok, Javier, digamos que esa base de datos es una base de datos que viene incluida dentro del software. Con mucho gusto nosotros te la podemos hacer llegar desde aquí, desde Software Show. Carmen nos dio las preguntas sobre si es factible utilizar variables cualitativas para hacer un modelo de regresión y si está, digamos, incluido dentro del software. Efectivamente, sí. Tenemos dentro de las herramientas podemos utilizar variables cualitativas, que es lo que estábamos mencionando hace un momento, sobre una regresión y ya utilizar modelos, digamos que no necesariamente modelos lineales. Si ustedes me permiten, digamos que aquí podemos hacer una regresión, voy a hacer una regresión a un solo factor, regresión lineal simple, digamos que el precio máximo contra los caballos de, bueno, digamos que cilindros, ¿sí? Entonces, observen toda la posibilidad de regresiones que tenemos, ¿sí? El modelo, raíz cuadrada exponencial, inversa y cuadrada, raíz cuadrada de x, doble raíz, logaritmo de x, cuadrada de y, inversa de raíz cuadrada, cuadrada de la raíz, cuadrada de y, raíz cuadrada de x, log de x, raíz cuadrada de... Entonces noten que tenemos todas las posibilidades, modelo logístico, lo probabilístico, tenemos todas las posibilidades de muchos modelos de regresión, ¿sí? Podemos nosotros aceptar y podemos jugar con estas opciones y mirar cuál es nuestro mejor ajuste. Claro que sí, Carlos. Entonces, trataremos de ponerle al acceso a ustedes la base de datos. Como les digo, es una base de datos que viene con el mismo software. Bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y los esperamos en una próxima presentación con nuestras gráficas anteriores. Muy amables.